Le damos los buenos días, le agradecemos que esté en la Red 21 a la doctora Gabriela Garrido, directora de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina. Buenos días, Gabriela, nuevamente. Y para empezar, un panorama general de cómo está impactando en niños, niñas y adolescentes esta situación de pandemia que se ha extendido más de lo que todos hubiéramos imaginado. Bueno, primero, muchas gracias, buenos días a todos. Son buenas oportunidades que nos están dando los medios, en el sentido de que poder hacer llegar a la población en general algo de lo que escuchamos, de lo que recibimos, proveniente de las familias y de niños y de adolescentes en estos momentos. Tú me decías, bueno, panorama general. El panorama general es que el impacto de la pandemia tiene algunas particularidades. Primero, por la forma en que se instala, por lo desconocido que ha resultado para todos, no solamente en lo que ha sido los síntomas y las evoluciones y las repercusiones a nivel físico, ¿verdad? Que es lo que más estamos al tanto todos, pero como vieron en ese campo, hubo mucha incertidumbre y sigue habiendo mucha incertidumbre porque vamos conociendo este fenómeno a la vez que va sucediendo. Y en estos temas vinculados a la salud mental nos pasa igual. Hay cosas que las vamos viendo y descubriendo a medida que va pasando el tiempo y que esto se va sucediendo. ¿Por qué? No funciona como el impacto, por ejemplo, de un evento, una catástrofe natural, que impacta en un momento, ¿verdad? Un terremoto, o por ejemplo lo que tuvimos, el tornado de Dolores, ¿verdad? Que es algo que impacta en un momento y que después vemos las consecuencias. Entonces, esto, a la vez que están sucediendo cosas, siguen pasando cosas. Entonces, eso nos da a nosotros, nos muestra un poco la complejidad de este tiempo. Hay cosas que sí, ya sabemos, digo, lo que ha sido la repercusión de la pandemia en cuanto a la incertidumbre que ha generado, a las repercusiones en las familias, los cambios de las rutinas habituales, la sobrecarga, cómo se asocia directamente con otras variables, como todo lo que tiene que ver con lo socioeconómico, ¿verdad? Lo que tiene que ver con las repercusiones en las dinámicas de los adultos y los problemas de salud mental de los adultos. O sea que acá no es solamente COVID-19, salud mental, infancia y adolescencia, es COVID-19 a través de una cantidad de mediadores y de variables impactando en aspectos de salud mental de la infancia y la adolescencia, y atravesado, por ejemplo, con un tema que como mediadores ha sido importantísimo, que es el cierre de escuelas y de liceos. Nosotros lo que vemos con muchísimo peso es lo que ha sido el impacto del alejamiento, en algunos casos el alejamiento total, o sea, la desvinculación de la población, de niños y adolescentes, muchas veces en sectores con mayor vulnerabilidad, de lo que es el ámbito educativo. O sea, han dejado algunos abandonaron directamente, y yo diría que en algunas poblaciones y en algunos adolescentes, sobre todo, que nosotros atendemos a nivel del hospital o a nivel de las policlínicas del territorio, ha habido una desvinculación total entre el año pasado y este año. Otros, en otros contextos, están viviendo situaciones de estrés importantes, porque las exigencias muchas veces se han mantenido, a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho el sistema educativo. Yo quiero reconocer esto, porque a la vez que tenemos esta situación en los niños y adolescentes, en los estudiantes, en los alumnos, también tenemos lo que ha sido la repercusión en los docentes. Han tenido que hacer un esfuerzo de adaptación, de recursos, de esfuerzos, de aumentar horarios de trabajo, de coordinaciones que hay que reconocer. Pero a pesar de esto,
siguen habiendo situaciones en las cuales en ciertos contextos se mantienen muchas horas de trabajo a través de computadora y de niveles de exigencia que están también siendo motivos de estrés para muchos adolescentes. O sea que si ustedes me dicen el panorama general, primero decirles, el panorama general no es único, no afecta a todos los niños y adolescentes de la misma manera, depende mucho de los contextos, de los recursos, de cómo ha funcionado el sistema educativo, de cómo ha funcionado el sistema de salud, y fundamentalmente también sobre quién impacta todo esto. Y esto quiero señalar, bueno, algunas poblaciones que son particularmente, o algunos grupos, porque poblaciones queda un poco extraño, ¿no? para el público, pero en algunos grupos, por ejemplo, que ya tenían afectaciones diversas. Y esto, por ejemplo, en grupos de niños y adolescentes que presentaban, por ejemplo, problemas en sus desarrollos, o presentaban ya problemas de salud mental diversos, vinculados, por ejemplo, a la ansiedad, a la depresión, a los aspectos de conducta. En esos grupos, la afectación ha sido diferente, pero se han incrementado muchísimo aquellos síntomas y malestares y problemáticas que ya estaban presentes. Para las familias que acompañan, que tienen en su núcleo niños o adolescentes con estas problemáticas, por supuesto los desafíos han sido mayores. Después, bueno, hay que ver en cada grupo cómo esto impactó. Yo quiero decir también a la población que la pandemia ha hecho, ha aplicado una lupa, o sea, ha amplificado muchas de las cosas que ya veníamos diciendo hacía mucho tiempo. O sea, es decir, problemas viejos amplificados. Exactamente, porque los problemas de salud mental, y haciendo una fuerte diferencia entre lo que son los problemas de salud mental y lo que es la salud mental. La salud mental abarca muchísimas cosas, no solamente el tener un poco más menos de ansiedad, el estar triste, no es eso. La salud mental es poder disfrutar, es poder rendir, es poder estar en familia y hacerse cargo de las responsabilidades que a la edad de cada uno nos correspondan, y poder desarrollar todas esas capacidades que cada uno de forma diferencial tenemos. Ahora, esto, en definitiva, se afecta, por supuesto, en forma general, pero en algunas situaciones llega a constituir problemas graves de salud mental. Y estos problemas graves de salud mental en la infancia los tenemos reconocidos en nuestro país ya desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y a nivel internacional, no es un fenómeno nacional. Entonces, yo les pondría algunos hitos, pero en el 2004, por ejemplo, la OMS y la OPS, para el Día de la Salud Mental, una de las cosas que pone sobre la mesa fueron los problemas de salud mental en la infancia y adolescencia. En nuestro país, en el 2006, realizamos, junto con la profesora Laura Viola, en la Clínica de Psiquiatría Pediátrica, un estudio epidemiológico que nos mostró altas prevalencias de problemas de salud mental en la infancia y adolescencia. Y en el 2008, en los estudios y documentos exploratorios de la ENIA, se señalaban los problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia como el grupo de problemas de salud más prevalentes, junto con otros que ahora los voy a mencionar, en la salud de la infancia y la adolescencia, ¿no? Esto quería decir que salud mental, problemas de los aprendizajes, de la conducta, los problemas vinculados al maltrato infantil, al consumo de sustancias y a la salud sexual y reproductiva, eran los problemas prevalentes con mayor impacto en la infancia. Entonces, esto que ya estaba, cuando nosotros hoy nos vemos en situación de pandemia, vemos cómo se agrava, ¿sí? ¿Y qué estamos viendo hoy en las consultas? Bueno, estamos viendo muchos de estos temas con presentaciones de intensidad y de gravedad mayor a lo que estábamos viendo previamente. ¿Se puede decir que el colectivo de adolescentes son los más impactados? Por hacer un corte. Sí,
cuando a veces vemos, queremos pasar estas cosas a datos cuantitativos es un poquito difícil. Pero bueno, nosotros de hecho tenemos algunos datos, o algunas formas de objetivar estas cosas. La impresión es que sí. O sea, yo digo, desde la experticia, desde lo profesional, les podemos decir que estamos viendo en la población adolescente las mayores afectaciones, tanto en aquellas adolescentes que no tenían una afectación previa, como en las que la tenían, ¿ya? O sea, nosotros a nivel de hospitalización, por ejemplo, los adolescentes que ya eran los que tenían las tasas de hospitalización más altas, están teniendo hoy mayores hospitalizaciones por motivos de salud mental. Esto no es el tema de, solamente de hospitalización. Con esto lo que les estoy transmitiendo es que los cuadros que llegan, las situaciones que llegan, son más graves. Entonces requieren otro tipo de intervenciones. Y Gabriela, por otro lado, en las poblaciones, que en esto sí quiero decirles porque son datos más objetivos, en una población en particular, como son los niños y adolescentes dentro del espectro del autismo, hemos registrado en una investigación que hicimos durante el año pasado, que la población adolescente resultaba ser la más afectada en todas las variables que exploramos. ¿Y qué capacidad, porque bueno, qué capacidad está teniendo el sistema para responder? En el Uruguay desde el año 2017 hay una ley de salud mental, pero bueno, pero estamos en pandemia. ¿Qué capacidad? Uno escucha médicos, directores de centros de salud diciendo que tenemos muchos atrasos en otras áreas, ¿no? Atrasos en operaciones, muchos atrasos. Entonces uno dice, ante esta realidad, ¿cómo está la respuesta del sistema? Bueno, yo les decía ahora, la pandemia y sus variables y sus impactos intermedios, ¿no? Así como impactó en el sistema educativo, en el cierre, y todavía estamos en este proceso, en el sistema de salud el impacto fue muy grande. Por ejemplo, digo, que se limitaran las consultas en el primer nivel de atención, ¿verdad? En los controles de salud, en los tratamientos de rehabilitación, en aquellos grupos de niños y adolescentes que venían recibiendo tratamientos específicos. Eso ha tenido también, ha sumado a este fenómeno que no es el evento y los resultados, es este fenómeno en cascada, ¿no? O en efecto un poco dominó, porque afecta lo económico, afecta a la familia, afecta a lo educativo y afecta el acceso a los servicios de salud. Y los servicios de salud estuvieron fuertemente limitados durante el año pasado, durante todo lo que ha sido este año, y recién estamos en proceso de una apertura y de poder llegar a brindar lo que se venía brindando previamente. Yo creo que tú tocas un tema sumamente importante y sensible para todos los que estamos vinculados a la salud mental, no solo los profesionales médicos, sino todos los profesionales que trabajan y todos estamos vinculados a este proceso de implementación de la ley de salud mental. Es cierto que se promulgó en el 17, pero el proceso de reglamentación y de implementación lleva mucho más tiempo. Y yo diría que todavía no estamos viendo los cambios sustanciales que puedan hacer, digamos, que puedan determinar mejoras en la atención. Entonces, si nosotros tenemos un aumento de las necesidades, como estábamos diciendo, un aumento de la demanda, y limitaciones en lo que ya teníamos, y todavía no han llegado a hacerse efectivos los recursos nuevos o los cambios de los procesos de atención, que esperamos todos que sean renovadores y cambien mucho este escenario que yo estoy contando, todavía no hemos llegado. Así que esto es un mayor desafío y incrementa las necesidades de crear esos dispositivos que mencionamos muchas veces y quedó claro en los procesos de discusión y de trabajo previos a la ley, y que bueno, por suerte, en el momento actual, digo, año 21, hay cosas que nos marcó la ley que se están pudiendo llevar adelante, como por ejemplo lograr un funcionamiento de colectivos de la interinstitucionalidad,
que compromete a multiplicidad de instituciones a nivel del país, digo, porque esto tiene que ver, como yo les decía, sí con salud, sí con educación, con todo lo que está vinculado al desarrollo social, al trabajo, a la previsión, a la protección. Entonces, esas instancias se están implementando, se están desarrollando, pero hoy todavía esto no impacta ni en mejoras en las atenciones, ni en mejoras en cuanto a las nuevas ofertas para la atención de la salud mental. Creo que, bueno, esto lo digo con mucho énfasis porque se están retomando los grupos de trabajo en torno a esto, y el desafío es, a la vez que pensamos, a la vez que acordamos, se vayan implementando estrategias operativas específicas. Bueno, ¿cómo se responde a esta problemática que, como decía, se ha agravado? Y eso es una situación, un reconocimiento general. Vemos también con cierta preocupación y con cierta urgencia, cuando hablábamos, por ejemplo, de la población adolescente, la necesidad no solo de los espacios de atención específicos a la salud mental, sino a la atención en la salud en general. Para la adolescencia, los accesos a atención son más difíciles, ¿sí? En salud mental esto se ve clarísimo, por ejemplo, en los límites que nosotros mismos tenemos para las atenciones, para la hospitalización, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Escuché que se incrementó de forma muy significativa los llamados a las líneas vinculadas con los temas de suicidio, más jóvenes llamando por teléfono a esas líneas telefónicas, pero un incremento muy significativo, pasar de 100 llamadas a 200 llamadas, muchas consultas. No sé si creció el número de suicidios, estoy hablando de los llamados a las líneas de apoyo, que se incrementaron de forma significativa por parte de jóvenes, ¿no? ¿Es así? Bueno, es así, sí. Y por otro lado, esto que tú decís, ¿no? No es el suicidio en sí mismo, eso, los que hacemos la atención no tenemos los datos al día de eso. Lo que sí sabemos es que el problema de todas las conductas del espectro suicida, y esto involucra la ideación suicida, la planificación de un intento de autoeliminación, la realización de un intento de autoeliminación, las conductas autolesivas, ¿verdad? Y yo te diría que nosotros tenemos un incremento de consultas por estas causas muy importantes desde hace muchos años, y muy marcadas a partir del año 2016. El año pasado y este año, y lo que está sucediendo ahora, es que estas conductas que ya estaban son de los segundos y tercer, cambia año a año, ¿no? El segundo o tercer motivo de hospitalización por problemas de salud mental en el hospital pediátrico, ¿tá? O sea que este fenómeno ya estaba, pero en el año pasado y este año lo vemos incrementado seguramente en números, lo vamos a saber a fin de año, pero también en la gravedad de la presentación. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, la reiteración, la persistencia del deseo de muerte, el tipo de método que se utilizan, ¿sí? Y la asociación fuerte con el confinamiento, ¿sí? Con el incremento de los problemas en las dinámicas de las familias que ya estaban presentes. Acá el impacto, por ejemplo, de todos los factores socioeconómicos ha sido muy marcado. Y yo señalaría en algunos contextos, por ejemplo, la disminución o las dificultades en el acceso a espacios saludables desde el punto de vista de la salud mental, como los espacios adolescentes o los clubes juveniles, ¿verdad? Los ámbitos de la recreación y el deporte, ¿sí? Todas esas limitaciones impactan en todo esto francamente, y lo otro que tenemos en juego es el exceso del uso de pantallas, ¿sí?
que para las familias se ha complejizado la limitación o la regulación o el uso razonable, porque los adolescentes están más tiempo en sus casas, con menos posibilidades de hacer cosas habituales, de sus rutinas, y además porque precisan en una cantidad de horas imprescindibles las pantallas para el trabajo licial en aquellos que lo pueden hacer, ¿ya? Así que son todas variables que suman a que estas conductas se incrementen. Si nosotros ya teníamos niños, como yo les decía, y adolescentes, que presentaban dentro de los problemas, mayoritariamente problemas de ansiedad y depresión, es posible que la continuidad de esta problemática haga que emerjan conductas del espectro suicida, ¿sí? También, pero esto no se puede generalizar, dentro de las adolescentes que asistimos en el hospital, hemos visto en estas últimas semanas algún suicidio. Eso no se puede generalizar en absoluto, ¿tá? Pero bueno, cuando yo les digo que sí estamos viendo situaciones más graves, llegan aún a este extremo, ¿no? Aún aquella población de chiquilines que tienen atención, nos pueden suceder estas situaciones. Tú recién lo mencionabas, la situación económica también agrava todo esto. Sin duda, el desempleo, por ejemplo, que nosotros lo podemos ver en datos poblacionales generales, ver en tasas, pero cuando uno lo ve adentro de una familia, el impacto es enorme. No es solamente que disminuye el ingreso día a día, ¿no? O sea, que tenemos menos disponibilidad de dinero para resolver las necesidades cotidianas, sino que tenemos adultos desempleados que están más tiempo adentro de sus casas, que si ya había alguna dificultad, por ejemplo, en su salud mental, porque los problemas de salud mental de la infancia no están separados o aislados de los problemas de los adultos, esto también se incrementa. Entonces, ¿qué otro fenómeno hemos visto? Eso claramente aumentado en este tiempo ha sido la violencia familiar. Y esto muchas veces está vinculado también al agravamiento o al aumento de estresores en la población adulta, ¿sí? Entonces hay más desbordes, hay más posibilidades de tiempo juntos, ¿sí? Y menos de espacios propios, como es el trabajo para el adulto, como son los ámbitos de estudio para los adolescentes y los niños, y como son los ámbitos, como yo les decía, de recreación o de espacios de poder desarrollar otras actividades que son parte de la vida y del despliegue de esas capacidades que, por ejemplo, aparecen en la adolescencia con mucho mayor ímpetu de deseo, de ganas de hacer, de proyectar. Entonces, la repercusión de lo económico, sin duda la vamos a ir viendo más adelante también. Hay un aspecto que, no sé, me gusta señalar, porque a veces lo perdemos de vista en la atención a la urgencia, pero oímos todos los días la necesidad que tienen las familias de recurrir, por ejemplo, a ollas populares, ¿verdad? Entonces, digo, uno puede pensar que es cierto, digamos, lo que ha sido todo el despliegue de solidaridad en torno a esto, a la atención de esas urgencias, pero también estas necesidades tienen otras repercusiones, como por ejemplo que se deja de cocinar en los ámbitos de la familia, se dejan de hacer mandados, de jerarquizar, por ejemplo, cuáles son los hábitos propios o la cultura alimentaria de un hogar, de sentarse a comer, de tener el horario propio de las comidas, para pasar a funcionar en horarios o en rutinas que tienen que ver con, por ejemplo, la disponibilidad del colectivo del barrio o de aquella organización que está brindando el servicio. Entonces, esto no es solo la comida. A la larga tiene un impacto en la pérdida de espacios en las casas, porque estoy segura, como nos pasó en el 2002, que aquellas familias que están urgidas, bueno, venden las cocinas, por ejemplo, o se venden electrodomésticos que se tenían, y además en los tiempos. Se acaban un poco, o se discontinúan rutinas propias de cada familia. Entonces, esto es un ejemplo de lo que yo quería transmitir al principio,
que esto es diferente a un evento, una catástrofe natural, ¿sí? Que sucede y deja sus impactos. Esto va generando impactos múltiples que son difíciles de medir, pero que sabemos que tienen consecuencias en salud mental, sin lugar a dudas, por la complejidad de los fenómenos que están vinculados a la salud mental, por la multideterminación, también en la salud física, ¿sí? Porque esto lo estamos viendo. El cambio, por ejemplo, en las cosas de la nutrición, de la comida, va a tener impacto, sin duda, en la salud, ¿verdad? Y otras tantas cosas. Gabriela Garrido, gracias por la entrevista. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque una de las cosas que sentimos es que quizás no tenemos hoy los espacios para que la escucha de estas situaciones sea a través de adolescentes, a través de los niños, ¿verdad? A través de su participación en las escuelas. Ustedes no se olviden que las escuelas siempre son las transmisoras, ¿no? Y los liceos pueden ser los transmisores de la situación de los adolescentes, además de aquellos otros espacios que haya para la participación y para la posibilidad de escucharlo. Eso también hoy lo tenemos recortado, así que bueno, las oportunidades que nos dan como operadores, como mediadores en todo esto, les tenemos que agradecer muchísimo. Bueno, Gracias. saludos a todos, a toda la audiencia que ustedes tienen en esta red. Gracias a ti, ha sido muy amable.